Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos a Un Zoom sobre la economía. Una hora semanal para recorrer lo más relevante de la economía local e internacional con Enrique Sebach. Información, análisis, perspectivas, invitados. Para que no estés muteado en economía, quédate aquí. Ya empieza Un Zoom sobre la economía. Están acompañando a Enrique Sebach en Un Zoom sobre la economía. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Ingot, el mejor servicio de alquiler de cajas de seguridad privada de la Argentina, le brinda la mayor tranquilidad a la hora de resguardar sus valores, mediante la más moderna tecnología en un entorno único y con la mejor atención. Somos Ingot, somos la verdadera seguridad. Conoce más en ingot.com.ar. Sofingen, financiando la economía real. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Mercado Argentino de Valores, financiamiento para pymes y economía real del país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un Zoom sobre la economía, como todos los martes a esta hora, en donde tratamos de pegar una mirada sobre la economía nacional y a veces sobre la economía internacional, dependiendo del caso. Como ustedes saben, y ahora lo voy a hablar con un amigo y experto en estos temas, el gobierno anunció en el nuevo tramo del acuerdo con el fondo un cambio en su política antiinflacionaria, diría yo, porque decidió pasar del ancla cambiaria que rigió desde la asunción de Milei, primero con la devaluación y después con el crawling peg, que se acuerdan que fue al 2 y después fue al 1, y que prometía ir al 0,5 y después al 0 en términos de acercarse o converger a la tasa de interés a la tasa de inflación internacional, a un esquema más convencional en donde el tipo de cambio flota y en donde la política monetaria es la que se encarga en todo caso de hacer política antiinflacionaria. O sea, pasar del ancla cambiaria al ancla monetaria con algunas cosas en el medio, con el tema paritarias y tarifas, etcétera. Ahora, no sé si fue por un problema de mal timing o de mal diseño o de buen diseño y simplemente que esto es lo que tenía que pasar, porque coincidió este cambio de ancla con el momento en que estacionalmente la oferta de exportaciones se reduce. De hecho se reduce aún más, se iba a reducir o se redujo aún más porque hubo incentivos a preliquidar por el tema de la baja transitoria de retenciones que después se volvió permanente, pero lo cierto es que el tipo de cambio empezó a subir, generando, no sé, efectos sobre la macro, y la tasa de interés llegó a ser
extremadamente alta en términos reales respecto de lo que se puede considerar normal. De manera tal de que este paso del ancla cambiaria al ancla monetaria, o sea, desancló el ancla cambiaria, obviamente, pero no está claro si el ancla monetaria ya es operativa y si tiene que ser operativa a semejante tasa con los problemas que en el medio de ello conlleva respecto de actividad, crédito, etcétera. Pero como le dije, para hablar mejor de esto, lo tengo en línea a Jorge Vasconcelos, que es economista jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea. Y ya lo saludo. Jorge, ¿cómo estás? Hola Enrique, ¿cómo estás vos? Bien, un gusto en saludarte y muchas gracias en serio por atendernos. Jorge, bueno, te hago la pregunta en base a la introducción. ¿Está costando o va a costar pasar de el ancla cambiaria al ancla monetaria en una economía como la Argentina? En realidad hay tres peldaños, o sea, no dos. Uh-huh. Si uno mira el rendimiento de las LECAPs, las letras de capitalización del Tesoro, cortas, hay tres tasas reales de interés diferentes digamos, desde marzo hasta acá. Porque hasta marzo, como había este esquema de evaluación preanticipada, digamos, que es la que en general tiende a generar la menor tasa de interés, digamos, claro, porque facilita las operaciones, digamos, de arbitraje, dólar-pesos. Las LECAPs en ese momento sobre inflación rendían 8 puntos más o menos anuales, ¿no? Uh-huh. Cuando entra en vigencia el esquema de anclas, el 11 de abril, de bandas cambiarias, uh-huh, y este esquema monetario que no se basa en la tasa de interés, sino en los agregados monetarios, se pasó por 2 o 3 meses a una tasa real de las LECAPs del orden del 13, 14, o sea, uh-huh, sabíamos que saliendo de la devaluación preanticipada, digamos, el esquema que llegó hasta el 11 de abril, íbamos a tener tasas más altas por el cambio de esquema, justamente por lo que vos decías, en vez de ancla cambiaria, ancla monetaria, y además más volatilidad en las tasas, pero, digamos, fue un paso moderado, si querés, del 8, siempre hablando de tasa por encima de la inflación esperada, del 8 anual al 13, 14 anual, antes del 11 de abril y después del 11 de abril. Pero ahora estamos en otro mundo, digamos, porque esos mismos bonos del Tesoro están rindiendo por encima de la inflación. Bueno, cambia todos los días esto, sí, pero la última vez que lo vi, que hace 2 días, estaban en 25% tasa anual, por encima de la inflación esperada. Entonces, son 3 andariveles, son 3 peldaños, 8, 13 y 25 ahora. Yo creo que lo que está pasando es que porque digamos, es cierto que ahora estamos más cerca de las elecciones, legislativas, pero en realidad se sabía en marzo y en abril que iba a haber elecciones legislativas. Sí, no fue una fecha puesta últimamente. Claro, no fue un cisne negro, digamos, de pronto hay elecciones. Entonces, ahí me parece que hubo un problema digamos, se están pagando algunos costos de cosas que no se hicieron después del 11 de abril. O sea, se debería haber perfeccionado el esquema monetario, poniendo alguna ventana de liquidez del Banco Central para que la volatilidad de las tasas de interés no fuera tan fuerte como lo ha sido. Se debería haber iniciado negociaciones con la oposición moderada, antes, digamos, para que no hubiera este bombardeo de propuestas legislativas lideradas por la oposición más dura, digamos, y se debería haber, me parece, generado más credibilidad en el esquema de bandas cambiarias. O sea, sabemos por un trabajo de Paul Krugman de hace como 35 años, que el esquema de bandas cambiarias depende de la credibilidad. O sea, vos podés tener buenos fundamentos en la economía, pero si no tenés credibilidad, el esquema de bandas puede ser desafiado, y el esquema de bandas cambiarias tiene un techo, que ahora está en 1450,
que en realidad la idea es que nunca sea desafiado, o sea, que el precio del dólar llegue 5 centavos abajo de eso y que el mismo mercado se encargue de autocorregirse si es que se confía en que la muralla esa del precio, del techo del precio del dólar establecido por la banda cambiaria es una muralla infranqueable. Pero todas esas cosas que se hicieron en el medio, digamos, ventas de dólares futuros a mucho volumen, a 1.300, cuando en realidad el techo de la banda estaba bastante por encima de eso, o esas licitaciones de deuda doméstica en la cual en algunos momentos se privilegiaba, digamos, el crédito, o sea, bajar la tasa para que se expandiera el crédito al sector privado, y en otros momentos se hacía lo contrario. O sea, hubo muchos ruidos y poco respeto, digamos, a la simpleza del esquema de bandas cambiarias, con el agravante ese de que el esquema monetario, digamos, definía un escenario de mucha volatilidad de tasas de interés y por ende, digamos, no preveía que el Banco Central tuviera ningún rol ahí en estabilizar la tasa de interés, y bueno, por eso es que se desprendieron, rescataron las LEFI, digamos, el gobierno rescató esas letras que servían como instrumento de regulación de liquidez por el diseño técnico que tenían esas letras, ¿no? Las LEFI. Entonces, bueno, eso ocurrió el 10 de julio, creo que la fecha en que se rescataron las LEFI, y eso acentuó mucho toda la volatilidad. En agosto la demanda de dólares ha cedido, o sea, se ve claro que hay, digamos, las tasas de interés tan altas están mandando, y la demanda de dólares ha cedido, pero en el corto plazo, porque recién estaba viendo los reportes de esta tarde que mostraban que se activó de nuevo la búsqueda de coberturas, hubo mucho volumen en las operaciones de futuro, después para varios meses adelante, o sea, hay un tema ahí de digamos, que debería haberse trabajado más en la credibilidad de las bandas cambiarias, porque, repito, no fue sorpresa que hubiera elecciones. No, además, me meto en el medio, desde el punto de vista, al menos desde el punto de vista de la narrativa, para no usar la palabra relato que pertenece a otra época, esta idea de decir el dólar va a bajar a 900, vamos a comprar ahí en el piso de la banda, el hecho de que el Banco Central, ni el Tesoro ni el Banco Central, recién ahora el Tesoro estén comprando reservas como mandaba el acuerdo con el fondo, es decir, me parece que no solamente hubo un ruido monetario derivado del cambio de ancla, sino que, como vos decís, el esquema no solamente no se respetó, no es que no se respetó, sino no se hizo, no se reforzó el marco de banda, sino que la idea de que aún dentro de la banda el Banco Central iba a ir comprando dólares para ir recuperando reservas que son negativas, y que el propio Tesoro iba a hacer algo parecido para cumplir con sus compromisos, también eso debilitó, me parece, todo el esquema, ¿no? Sí. O fíjate que en abril, cuando el 11 de abril se levantó el cepo para personas físicas, si uno mira la estadística de la demanda de activos externos por parte de los particulares, obviamente subió respecto de marzo, febrero, porque se había levantado el cepo para personas físicas, pero se fue un número del orden de los 2.000 millones de dólares mes en abril, que es un número, digamos, razonable para toda la demanda reprimida que había habido, ¿no es cierto? O sea que con 2.000, si el Banco Central hubiera comprado, no sé, 700, 800, hubiéramos estado cerca de una demanda de 3.000 millones de dólares, sumando Banco Central o Tesoro y particulares, y no hubiera pasado nada, digamos. Porque en realidad en julio, que es en junio, que es el último dato oficial que conocemos de la demanda de activos externos, se alcanzó 4.000 millones de dólares. Y el de julio, que se va a conocer en la última semana de agosto, todo indica que va a ser arriba de 4.500 millones de dólares. La demanda de particulares. Entonces, agosto está cediendo, el pico fue julio, pero demuestra que sí, digamos, hay
hay sintonía sí en la política monetaria, claridad en el esquema, sobre cómo funciona el esquema de bandas, en algún momento se puede recuperar, digamos, algún esquema donde haya suficiente entrada de capitales para que alcance para todos, digamos, que es la demanda de los particulares, pero también la demanda que tiene que haber para reforzar reservas de parte del Banco Central. Pero esa demanda de cobertura tan fuerte en el mercado de futuros hace que, bueno, obviamente haya ya comentarios respecto de que, bueno, cuánta credibilidad tienen las bandas para los meses posteriores a octubre. Yo creo que lo que está haciendo ahora el gobierno, el fuerte apretón monetario, hace que todo sea como más transitorio, porque obviamente la economía no puede convivir con estas tasas de interés más allá de 2 o 3 meses, ¿no es cierto? Se produce mucho daño, aumenta además el costo financiero de la deuda pública, doméstica, en fin, o sea, se le está dando un carácter de transitoriedad a la política económica que me parece que era innecesario, sabiendo que íbamos a tener turbulencias por la cercanía de las elecciones y todo claro, eso. porque justamente en un marco donde hay incertidumbre política, digamos, y en un marco donde querés ir a un ancla que siempre en Argentina es más compleja de mirar, porque el tipo de cambio lo ves todos los días, la cantidad de dinero es algo que no la puede seguir un comerciante, un empresario, ni siquiera un economista, porque hay rezagos en la información. Digo, en ese contexto uno esperaba más certidumbre desde el punto de vista económico y no más ruido desde el punto de vista económico, ¿no? Sí, Para sí. compensar. Pero también es cierto, también es cierto que, digamos, el gobierno ha sido, en las situaciones complicadas, ha terminado siendo, ha predominado el pragmatismo, o ha parecido el pragmatismo, ¿no? O sea, todo, digamos, por lo menos, creo que lo hemos conversado antes del 11 de abril, que el esquema de devaluación al 1% mensual era como, iba a ser muy difícil llegar con ese esquema justamente a la fecha de las elecciones. Y el gobierno decía que no, que eso se mantenía, iba a seguir, y bueno, el 11 de abril, sin demasiada, digamos, reconocimiento de que ese devaluación al 1 no iba a aguantar, apareció este nuevo esquema de las bandas, y en ese momento dijimos, bueno, el techo de la banda, 1400, puede ser desafiado, pero si las cosas se encarrilan, en fin, puede soportar por lo menos unos cuantos meses o unos cuantos trimestres. Ahora, o sea, entonces, digamos, obviamente el mundo no se acaba, digamos, si este esquema de bandas tiene que ser reseteado en algún momento, que obviamente no esperamos que eso ocurra antes de fin de octubre. Sí, además da la impresión de que el piso ya dejó de ser digamos, operativo, entonces ya tenés que ir a otro esquema o quizás no tener banda, porque en el fondo si el piso no sirve, la banda no tiene mucho sentido, o tenés que achicarla. Lo que pasa es que, volviendo a lo que decías antes, yo coincido con vos que el gobierno ha mostrado claramente mucho pragmatismo y no se ha atado dogmáticamente a ninguna de las cosas que forman parte del discurso, y eso es un activo, digamos. Ahora, simultáneamente, a veces cuando vos sos pragmático demasiado y muy seguido, se puede confundir pragmatismo con improvisación o con errores, digamos, ¿no? Es decir, la idea de que, esto lo digo yo, no te quiero meter en líos, la idea es que todo marcha de acuerdo al plan, cuando vos lo estás cambiando cada 15 minutos, también pierde refuerzo, digamos, ¿no? Es decir, a mí lo que me preocupa de estas cosas es que han pasado algunas cosas que eran relativamente obvias, como la que vos planteaste, o sea, no tener una ventanilla de liquidez en un sistema financiero que tiene las condiciones que tiene el sistema financiero argentino, que no tiene un mercado interbancario propio, digamos, sino que están todos del mismo lado siempre, o le falta o le sobra a todos a la vez. Bueno, eso marca que digamos, hay cierta subestimación o cierta, no sé cómo decirlo, una mirada del mercado, digamos, poco feliz, qué sé yo, no sé cómo llamarlo, porque... Sí. No, lo que pasa es que en realidad hay como un pecado original, que es que, o sea, siempre estuvo, digamos, nos hemos ido alejando cada vez más de la dolarización, digamos, como esquema monetario cambiario para regir hacia adelante,
pero en el camino hemos seguido por ahí pensando en que, bueno, no abandonar definitivamente esa idea. Entonces, por eso es que, por ejemplo, el esquema, digamos, que restringe la expansión monetaria, lo que se anunció el 11 de abril, que le da un cupo, digamos, a esa expansión monetaria, puede tener también que ver con el hecho de que, y el mismo gobierno lo ha explicitado, que le interesaba ir en esa dirección, de que si no había liquidez en pesos, apareciera la liquidez en dólares, claro, y que los dólares se usaran para uso corriente, para pagarlo al peluquero, en fin. Y de hecho se avanzó en esa idea de sacar los dólares del colchón, pero eso fue, digamos, tuvo una muerte prematura, digamos, porque hasta ahora no arrancó. Entonces, también es cierto eso, que hay... claro, lo que pasa es que en ese contexto resulta difícil entender por qué el apretón monetario en pesos o la compensación con la expansión monetaria en dólares, para llamarlo de alguna manera, forma parte de una política antiinflacionaria, porque justamente estamos en una economía bimonetaria. O sea, el hecho de decir, voy a apretar con pesos, pero voy a aflojar con dólares, finalmente, ¿dónde está el ancla en ese contexto? ¿No es cierto? Claro, porque además, si hubiera un rumbo, digamos, o sea, si esa cuestión de la dolarización estuviera totalmente saldada, el camino natural para el gobierno sería decir, bueno, vamos a un bimonetarismo a la peruana, que me parece que es el modelo más entendido y más simple, pero bueno, pero en ese caso vos no podés decir que no te sirven las reservas. El país que más reservas tiene de la región, en términos de su PIB, de su Producto Interno Bruto, es Perú. O sea, Perú tiene creo que cerca de 30 puntos del PIB en reservas del Banco Central. Claro, y además, o sea, justo te iba a decir, vos podés darte el lujo de ir a un modelo, no sé llamarlo lujo, pero déjamelo usar provisoriamente, el lujo de ir a un modelo bimonetario a la peruana, en un contexto de las reservas peruanas, digamos, ¿no? Es decir, claro. De la misma manera, vos fíjate que, como se anunció los otros días, inclusive Chile, que tiene un contexto muy holgado de reservas, anunció un programa de compra de reservas de su Banco Central para los próximos 3 años para fortalecer su sector externo. O sea, un Banco Central con reservas negativas en una economía bimonetaria es un problema, ¿no es cierto? Claro. Por eso yo digo que el tema de la idea original de la dolarización ha generado ruidos, digamos, en la forma en que se eligen las prioridades frente a cada dificultad, y también, obviamente, genera ruido respecto de las expectativas, en fin, ¿no? O sea, pero justamente me parece que después de este apretón monetario, ya va a ser mucho más natural que se vaya a un esquema, digamos, donde las bandas cambiarias sean más amplias, y donde la prioridad, obviamente, sea lograr un equilibrio donde el dólar esté donde tenga que estar, para que las tasas de interés vuelvan a ser como eran en marzo, digamos. O sea, una tasa real de interés del 8%, sobre la inflación esperada, la compro donde me digan, pero además, no una tasa real del 25 como estamos ahora. Claro, porque inclusive son tasas, vos que sos un experto en el tema, muy superiores a las brasileñas, digamos, porque ya Brasil tiene, tiene 13, 14 quizá, que no es 25. No, además... Claro, Brasil tiene, la Selic está en 15 y la inflación está en el 4, más o menos, tiene 11. 11, claro. No, además, es decir, ahí hay dos cosas, ¿no? El hecho de haber eliminado la tasa de política monetaria, que, digamos, que siempre es un problema en la Argentina, o inclusive para cualquier banco central, digamos, ¿no? Y la otra es que, si bien el mercado de capitales argentino es muy chiquito y el crédito es muy poco, y que no tiene la misma influencia la tasa que tienen mercados inclusive regionales, donde el crédito a pymes es 30, 40, 80, 100%, una tasa del 25% tiene efectos sobre la economía real, y como vos dijiste, como al pasar, pero no es como al pasar, tiene un fuerte efecto sobre el principal deudor de la Argentina, que es el Estado. Así es.
y además en un contexto en el cual, o sea, yo nunca entendí por qué dicen que la tasa de interés no mueve el amperímetro en Argentina. Porque en realidad, si vos lo mirás por el lado del costo del crédito, la tasa de interés siempre viene esto obviamente no ocurrió siempre, desde hace unos 20 años de esta parte, viene muy engordada por los impuestos distorsivos que se aplican sobre el costo de los créditos. Entonces, hace una encuesta entre tus oyentes, cuando le llegan esas propuestas de créditos personales, que se fijen cuál es la tasa de interés nominal y cuál es el costo financiero total, que están obligados los bancos a decirlo. Y pueden ser 20, 30 puntos más, porque ingresos justamente brutos... hoy a la mañana hice ese test, porque me llegó el resumen de una de las tarjetas. Yo no, como te imaginas, soy economista, así que yo no financio nada, pero por lo menos lo miro. Y era la tasa nominal, creo que era 90%, poner anual, y el costo financiero total era 130, una cosa por el estilo. Claro. Esa diferencia son impuestos. Claro. Entonces, en la Argentina, la tasa de interés tiene un efecto muy fuerte sobre el nivel de actividad, aunque el sistema bancario sea chiquito y sea poco profundo en el mercado financiero. Y los encargados de potenciar el efecto de la tasa de interés son nuestras provincias y nuestros municipios, porque también pagamos tasas municipales cuando sacamos un crédito. Y ni que hablar ingresos brutos de las provincias. Entonces, no me hablen de que la tasa de interés no tiene efecto o no sirve como instrumento, porque está cuando sube está potenciada por el factor impositivo, que es una anomalía de Argentina, pero que justamente en estas circunstancias te pega mucho más. Te pega mucho más, y por eso es que vemos que, no sé, la información que se da sobre los saldos, digamos, impagos de las tarjetas de crédito, o sea, el crédito que se toma cuando no se cancela el 100% del vencimiento de la tarjeta, ese crédito está subiendo, pero yo creo que no está subiendo porque hay demanda de crédito, sino porque se empieza a armar una especie de bola de nieve de las familias que lamentablemente no pueden cancelar el 100% de la tarjeta cuando vence. Así que ese costo financiero tan alto de la tarjeta es un buen mensaje para todas las tarjetas que... ¿Cómo se llama? Las extensiones de tarjeta que podamos tener. No, además, Jorge, en un país que está intentando formalizar su economía, todo esto te lleva cada vez a más informalidad, más efectivo, o sea, a un contexto de un usurero, claro. Probablemente un usurero hoy en la Argentina cobre menos que una tasa de interés potenciada por los impuestos de las provincias y los municipios. Clarísimo. No estoy hablando a favor de los usureros. No, está bien, está muy claro. Estoy hablando en contra de los impuestos sobre la tasa de interés. Claro, que terminan siendo usureros oficiales, digamos. Claro. Jorge, ha sido muy claro. En síntesis, esto, para ponerle un cierre, uno debería esperar deberíamos esperar que esta anomalía de tasa de interés tan alta fuera muy pasajera, y que el esquema cambiario que ha perdido credibilidad lo retome en algún momento, supongo, después de las elecciones, con un marco más creíble, ¿no? Claro, con un nuevo equilibrio entre dólar y tasas, que, repito, para mí no tiene por qué ser traumático, digamos. No, seguro. Jorge, gracias por estos minutos, como siempre, muy clarito, y un gusto charlar con vos. Abrazo. Lo mismo contigo. Un abrazo. Chao, viejo. Jorge Vasconcelos es economista jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea, y bueno, vimos juntos esta compleja situación macro de estos días en esta pelea dólar-tasa que por ahora genera un dilema bastante complejo, porque con tasas, como decía Jorge, tan elevadas, vos podés mantener el dólar a este precio, pero muestra que esto no puede ser una situación permanente, ¿no es cierto? Una pequeña pausa, ya venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
Toda la economía local e internacional en una hora semanal. Un Zoom sobre la economía. Todos los martes de 19 a 20 horas. Ecomedios, AM 1220. Muy bien, acá estamos de regreso. Me voy a ir al encuentro de Dante Sica, que fue ministro de la Producción, que es socio fundador de ABCEP, y ya lo saludo. Dante Enrique, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos y gracias por llamar. No, al contrario, el gusto es mío y por supuesto te agradezco esta comunicación. Dante, bueno, quería hablar varios temas con vos que estás cerca de la producción, digamos, porque recién hablaba con Jorge Vasconcelos de la macro y de esta supertasa y todo este episodio monetario, cambiario que hemos vivido estos días y que todavía seguimos viviendo, más allá de la tranquilidad transitoria del dólar. Para ver primero los efectos de corto plazo, digamos, que estamos viendo, si los estás viendo ya en el marco de la actividad, de la producción, del costo del crédito, etcétera, y después si querés vemos temas más estructurales vinculados con Mercosur y todos los temas que podemos hacer un pequeño balance de situación, ¿no es cierto? Dale, mira, en el corto plazo te diría que todo este movimiento que vimos, yo le sumaría a todo este movimiento, si querés, monetario cambiario, todo lo que es el ambiente de tensión previo a lo que es un proceso electoral, ¿no? Que es tan importante, porque es la primera elección donde Milei confronta contra Milei, donde de alguna manera la expectativa de mercado es la confirmación con respecto al rumbo que tiene la economía. Entonces, desde el punto de vista cambiario, el impacto sobre precios ha sido muy bajo. ¿Por qué? Porque las empresas ya no están solo mirando el dólar. Vos te acordás cuando veníamos diciendo, antes de diciembre del 23, una economía desanclada, el pass-through era inmediato, y era no solo inmediato en las empresas, hasta nosotros como consumidores. Se movía el dólar y ibas a comprar un televisor, un lavarropa, porque sabía, ¿no? Y mucha gente compraba y lo vendía después en Mercado Libre, porque era la forma de protegerse. Entonces creo que hoy las empresas, hoy no hay margen, nosotros lo llamamos, la convalidación monetaria, pero hoy el mercado, la demanda está de alguna manera encontrando su piso, las empresas subir un porcentaje, un medio puntito más que tu competencia, te puede sacar participación de mercado. Entonces yo creo que hay bastante cautela con respecto a eso. Es cierto, de nuevo, todo lo que vimos en términos monetarios cambiarios sumado a la expectativa electoral, hace también que ciertas variables empiecen a mesetarse un poquito, pero no veo una situación muy preocupante más allá, si querés, de lo que puede ser octubre. No todos esperamos que el resultado sea que acompañe bastante al gobierno. Me parece que eso va a empezar a alivianar bastante las presiones que estamos viendo ahora. De nuevo, veo muy las empresas concentradas en temas de competitividad, búsqueda de nuevos negocios, muy preocupadas por el adentro, para solo estar mirando el efecto de tipo de cambio. Sí, de todas maneras, aquellas empresas que tienen alguna, que son casi todas, por supuesto, o insumos importados o la posibilidad de exportar algo, etcétera, está claro que por lo menos sus costos se están moviendo. Después, si no lo pueden pagar a precio, tendrán un problema de rentabilidad o, como vos decís, tendrán que ajustarse mucho internamente para compensarlo, ¿no? Es cierto, pero acordate que también tenés menos stock. Las empresas todas se están ajustando a la tasa de rentabilidad. Veníamos de tasas de rentabilidad que eran absurdas con respecto a lo que era el contexto internacional, para una misma empresa en un mismo sector con respecto a su casa matriz o su competidor. Entonces también me parece que estamos en ese proceso. Yo todavía, si querés, más estructuralmente, veo que estamos en una economía que está en proceso de transición. Estamos transicionando a una macro más estable, estamos aprendiendo a flotar. Las empresas, ¿te acordás lo que pasó en el primer semestre del 24? No sabían hacer precios. Se habían olvidado de hacer pricing. Bueno, hoy están aprendiendo también a flotar, que a veces no tenés que mirar tanto el movimiento del tipo de cambio, sino que tenés que empezar a tener otras variables dentro del análisis a la hora de fijar una estructura de precios, ¿no? Entonces creo que forma parte de este proceso de transición que, de nuevo, está exacerbado porque estamos a la víspera de una elección importante, muy de aparatos, a mi entender, la de septiembre en provincia de Buenos Aires, que no va a ser
va a hacer ruido, pero no, la importante es la de octubre, que Claro. es donde vos de alguna manera empezás a convalidar el proceso, ¿no? Sí, sobre todo porque algunas de las reformas que pueden ayudar desde el afuera a las empresas para el adentro, me refiero a la reforma laboral fundamentalmente y posiblemente algo de la reforma impositiva. Hablábamos recién con Jorge Vasconcelos lo que significa la presión de ingresos brutos o de tasas municipales en la tasa de interés, ni que hablar en todo lo demás, ¿no es cierto? Decía, esas reformas van a depender, ahí sí, de que el Congreso que venga sea más receptivo de estas cosas y que los gobernadores puedan negociar o que el presidente pueda negociar con los gobernadores de otra manera. O sea, ha sido un año que lamentablemente, como vos marcás, hay demasiada confrontación porque las elecciones, los actos eleccionarios son confrontativos por definición. Vos tenés que decir que yo soy bueno y el otro es malo para que te voten, pero por pero eso le ha generado un retraso a los temas estructurales importantes, ¿no? Sí, en especial, digamos, nadie esperaba esas dos reformas claro. tan fuertes este año, pero claramente un contexto de menos volatilidad. Vos acordate, en enero, febrero, todos pensábamos que en julio el gobierno rodeaba deuda en el mercado, ¿no? Claro. Digo, Sí. Trump de por medio, año electoral, algunos eventos que también sucedieron a nivel nacional. Hoy eso lo estás mirando ya para principios del año que viene, ¿no? Y después nada, el año electoral, acordate que tenés, ahí hay dos temas interesantes, ¿no? Uno, tenés casi 80 diputados que les vence el mandato en diciembre y muchos que están peleando para ver si pueden quedar en la lista, si pueden cobrar algo para después, viste, para algún contrato, todo, viste, tenés, ahora cualquiera se hace el macho, ¿no? Claro. Pasamos de alguna manera en la legislatura. Cuando no tenés nada que perder, sos totalmente, ya está jugado, claro. ¿no? Se te acaba el curro en diciembre. Y después, por otro lado, lo que tenés es que el gobierno no solo va a tener una masa crítica propia de mayor legisladores, que no le va a alcanzar para el quórum, pero una elección a medio término donde gane, le da un poder de negociación porque genera un clima político distinto. Vos acordate que hoy el peronismo está disgregado en todas las provincias, los gobernadores quieren seguir siendo gobernadores, y obviamente va a haber si querés, una predisposición a acompañar y a negociar con el gobierno, me parece mucho más amplio. Bueno, antes te llevo un poco a temas más estructurales. Argentina, bueno, el gobierno del presidente Milei ya lleva, un año y medio largo. Arrancó con la idea de... yo no quiero usar la palabra romper el Mercosur, pero sí la idea de cambiar al Mercosur en términos de ir a un Mercosur más abierto. Estaba pendiente el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, la idea de ir a buscar tratados de libre comercio en otras zonas. O sea, Argentina viró en ese contexto, vos me corregís que sos el experto, yo estoy haciendo una introducción. Argentina viró más a la posición uruguaya, paraguaya, de un Mercosur más inserto en el mundo, proactivo, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, es como vos decís, yo creo que cambió mucho la agenda y el gobierno planteó una agenda para tratar de acelerar acuerdos. El gran problema que tenés sigue siendo, entre comillas, problema es la posición de Brasil. Claro. ¿No? Digo, hoy en los últimos 25 años la agenda Mercosur ha sido la agenda, en términos de política exterior, ha sido la agenda de Brasil, y la velocidad de esas negociaciones estuvo de la mano de la voluntad de Brasil de querer negociar, ¿no? Vos acordate que a inicios del siglo la posición de Brasil era: cerremos no solo el Mercosur y aprovechemos la potencia de nuestro mercado, entre comillas el de ellos, claro, ganemos en productividad y después salgamos. Tema que nunca, digamos, nos cerramos nosotros, Brasil nunca abrió su mercado y todos perdimos en productividad, o el que más ganó fue Brasil, que de alguna manera por tamaño, por escala, gana competitividad, y hoy todos tenemos déficit con respecto a él. No, además, curiosamente, Brasil expandiendo su inserción internacional para el otro lado, digamos, no para Mercosur. Sí, exactamente, digo, ¿no? Y él volcándose a los BRICS, tratando siempre, digo, salvo el interregno Temer-Bolsonaro, donde se avanzó en algunas reformas más fuertes, tiene esa idea de líder regional, ¿no? Tiene de querer de alguna manera, algunos dicen todavía la visión imperial, ¿no? De la casa portuguesa, pero tiene una visión importante y profundizó su relación dentro del BRIC y su relación
y su comercio básicamente con China. Todos lo hemos hecho, pero ellos mucho más dinámico, y cuando vos mirás inclusive en inversiones, las inversiones chinas en Brasil son mucho más al sector servicios e industria que al resto de lo que ha pasado en la región. Yo creo que esa agenda Ahora, del gobierno... Perdón, Dante, te interrumpo ahí para seguir un minuto más con Brasil. Ahí estamos, otra vez, vos me corregís, pero digo, hay una especie de trampa, y no porque Brasil tiene el tamaño necesario como para que nos ayude a negociar afuera, porque no es lo mismo ir con un mercado que incluye a Brasil que el mercado, con todo respeto lo digo, pequeño de Argentina. Pero por otro lado es el principal obstáculo para esa negociación. O sea, hay un dilema difícil de resolver, ¿no? No, ahí hay un tema, y lo que vos planteás es interesante. ¿Por qué? Porque si vos mirabas el proceso de globalización, entre comillas, de inicios del siglo, era mucho más homogéneo, claro. La globalización, todos buscábamos productividad, y los acuerdos eran acuerdos de comercio, por lo tanto el volumen del tamaño del mercado era importante. Ahora, en los últimos años ha cambiado, el mundo cambió, cuestiones como la geopolítica está marcando y cambiando la arquitectura del comercio internacional, y atrás de eso lo que tiene que ver con el flujo de inversiones. Si querés, es una globalización más desestructurada o más regionalizada, y donde comerciás a partir de muchos más de afinidades políticas. Entonces, en un mundo donde la descarbonización sigue estando latente, el cambio climático es importante, la obsolescencia de las infraestructuras, el avance de la tecnología artificial, los temas que tienen que ver con la demografía, hoy hay una demanda a nivel mundial que es muy favorable para América Latina y para los recursos que tiene Argentina. Entonces, hoy Argentina vale en términos de su posicionamiento para el comercio internacional, no por su tamaño de mercado, sino porque tiene los 4 grandes ecosistemas que el mundo va a demandar: alimentos, energía, minería y tecnología. Entonces creo que hoy, en ese marco donde las ventanas, vos sabés cómo es el mundo, ¿no? Sí, claro. Varían y son temporales. Sí. Hoy el Mercosur, esta cuestión de me tiene atado porque no me deja avanzar en acuerdos más importantes, quizás hoy es una discusión mucho más latente. Entonces, ahora, ¿cuál es la dificultad que tenés? Para vos modificar el estatus del Mercosur, decir, mire muchachos, llegamos hasta acá, no somos ni una unión aduanera perfecta, ni somos una zona de libre comercio perfecta. Tenemos el arancel totalmente perforado, todos tenemos excepciones y tenemos dinámicas distintas. Seamos una zona de libre comercio, recuperemos la libertad de la política comercial, ¿no? Ahora, para hacer eso, vos tenés que ir, porque es un acuerdo internacional, claro, tenés que tener mayorías especiales en el Congreso para variarlo. Entonces, no es que Argentina no quiera cambiar su dinámica, es que no tiene los votos para cambiarlo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No tiene los votos en el Congreso argentino? No tenés los votos en el Congreso argentino. Vos, para modificar, decís, bueno, muchachos... Pero, disculpame que quiero profundizar un poquito esto. ¿Por qué se opondría el Congreso argentino a algo tan, digamos, tan criterioso como lo que está sugiriendo? Bueno, acordate que el kirchnerismo no es criterioso. Bueno, está bien. Ok, pero digo... está bien, yo te entiendo, pero algún argumento tenés que usar, digamos, más allá de que no lo seas. Obvio. Siempre... Yo creo que hay muchísimos argumentos, pero me da la sensación que hoy esta Cámara de Diputados y este Senado, por llamar así, este Congreso, no tiene la capacidad del gobierno para negociar, por más que presente argumentos totalmente consistentes, en sectores que van a salir a hacer una defensa acérrima del Mercosur, y más cuando tenés a Lula del otro lado. Entonces lo veo difícil que el gobierno pueda cambiar ese estatus. Entonces, ¿qué es lo que me parece planteó el gobierno en este primer año? Mientras que fue su presidencia, trató de acelerar negociaciones. Se logró, si querés, lograr un acuerdo y ser hoy el Mercosur que apura a la Unión Europea. Hoy la Unión Europea necesita el acuerdo en el Mercosur. ¿Por qué? Porque en este desacoplamiento que hay a nivel internacional, Europa tiene que recuperar una pata tiene que volver a tener una entrada con América Latina, y el Mercosur sería una plataforma, porque le daría, ante el desacople de Europa con respecto a la energía rusa, le podría ser otro proveedor de energía, otro proveedor de alimentos, otro proveedor de minerales raros para poder llevar adelante los procesos tecnológicos. Entonces me parece que ahí
hay una ventaja. Algunas negociaciones más, pero ¿qué es lo que consiguió? Una excepción para poder, con 50 partidas arancelarias, para poder firmar un acuerdo de aranceles recíprocos con Estados Unidos, que es lo que se está negociando en este momento. Ahora, pasado esto, yo creo que el año que viene vamos a ver una tensión fuerte de nuevo con un gobierno, pasado el proceso electoral, presionando al Mercosur para tratar de acelerar acuerdos o conseguir, si querés, entre comillas, excepciones, en esto que quiere decir que Brasil ceda para que Argentina pueda seguir haciendo acuerdos sectoriales, acuerdos privilegiados con algunos países para aprovechar esta ventana de oportunidad. Te hago la última como título, digamos, surgirán preguntas en el medio, pero está claro que en esta nueva desglobalización, o como cuerno se llame, el actor principal de esta historia, la contracara de Trump, es China, digamos, ¿no? Es decir, China se ha convertido en un país que por su ha hecho tal sobrecapacidad, ha generado tal sobrecapacidad en producir casi todo, que cada vez que decís algo en China, decís todo en 20% más barato, 25, 50, es la principal oferta de todo, la principal demanda de todo. Es decir, rompe cualquier equilibrio general que uno pueda pensar desde un escritorio, como un economista, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí. Mira, primero tenemos que acostumbrarnos a que la nueva guerra estratégica que vamos a ver a nivel mundial, y que vos sabés que todas las guerras estratégicas históricas han durado décadas, era de Estados Unidos y China. Creo que en el fondo lo que se está discutiendo es la supremacía tecnológica de los nuevos negocios, ¿no? Las 20 o 25 grandes, si querés, sectores que van a generar valor en el futuro, todos tienen que ver con cuestiones tecnológicas, inteligencia artificial, ciberseguridad, espacio, y esa es la disputa que se viene. Argentina está jugando una posición geopolítica fuerte, no solo por su rol que tiene en el Atlántico Sur. Acordate que hoy, en el medio de conflictos bélicos y cambio climático, el estrecho de Magallanes es muy importante. Claro. Y ahí fijar esa posición y esa relación con Estados Unidos es importante. Pero por otro lado, y esa es la agenda nuestra, la agenda constitucional, de economía liberal, republicana, etcétera, pero por otro lado, la demografía te tira, porque el mercado está en Asia. Claro. Entonces, Argentina va a tener que hacer un gran, si querés, esfuerzo diplomático en cómo mantener esta relación importante con Estados Unidos, que es tan importante para Argentina hoy en su posicionamiento de vuelta al mundo, en estas cuestiones de defensa, de seguridad, relaciones exteriores. Y yo soy de los que cree que hoy todos los instrumentos de defensa comercial que te da la OMC, entre comillas, una OMC totalmente debilitada, para, entre comillas, protegerte de China no te alcanzan, porque China es como que vos jugás al fútbol y China juega al rugby. Sí, claro. Decís, pero no, la pelota es redonda, no, eso balada, te dicen ellos, yo subsidio. Y además son 15 contra 11 por definición. Por definición, ya tenemos eso. Entonces, mi sensación es que cerrado el acuerdo con Estados Unidos, por eso es tan importante alcanzarlo y consolidado, creo que Argentina debería abrir una negociación con China. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no una negociación a nivel comercial que implique involucrar empresas, la mayoría de empresas privadas chinas, donde ponga algunas líneas rojas con respecto a algunos sectores, ¿no? Vos sabés que en América Latina hay una gran preocupación por el tema del acero y por todo lo que es derivado, porque China hoy, con una política de subsidios te está inundando básicamente los mercados. Entonces, de nuevo, vos podés o el poner, sector automotriz, no sé muy bien cómo funciona, qué sé yo. El sector automotriz, el sector automotriz está creciendo. China, hoy vamos a ver nuevos jugadores cada vez más importantes, tecnológicos, y que vienen, si querés, empresas chinas, y las mismas empresas americanas, europeas, todas están negociando con China, y por ejemplo, mira el caso de Ford. La Territory es una empresa china, con el loguito Ford, y Ford se dedica a hacer camionetas y cada vez menos camiones en algún lado. Entonces, yo creo que vamos a ver muchos arreglos, pero me parece que Argentina, para poder de alguna manera, si querés, preservar ciertas líneas rojas con respecto a algunos sectores, alguna negociación va a tener que hacer, porque vos decís, bueno, no, le aumento aranceles. Bueno, puede ser Estados Unidos porque es grande. Claro. Chile aumentó los aranceles y igual tuvo que cerrar la fábrica de acero. Claro.
vos decís, pongo un antidumping. Bueno, pero el antidumping dura 3 años. Y después de 3 años seguís teniendo... No te da condiciones para ganar en algunos sectores. ¿Qué arancel le vas a poner a una diferencial de productividad, tan grande, subsidio, etcétera, tan grande, ¿no? Ahí vos siempre jugás con los dilemas de política económica. Por un lado, la defensa del consumidor, porque de última cada vez accedes a bienes más baratos que te mejoran la calidad de vida y que son mejores, y por otro lado la protección de ciertos entramados industriales. Entonces creo que ahí debería haber abrirse una negociación comercial centrada en términos de comercio para de alguna manera generar algunos recuerdos que van a tener que venir del lado ambiental. Vos sabés que gran parte de la producción de acero, por ejemplo, en China es a carbón. Entonces, bueno, mirá, tiene que tener cierta trazabilidad ambiental para de alguna manera poder generar algún resguardo. Claro, lo que pasa es que estamos en un gobierno que a los temas ambientales no le da mucho énfasis. Es cierto, pero es un elemento, no le da énfasis en términos de la justificación de cambio climático, pero sí le va a dar énfasis con respecto al tema de trazabilidad. Y después lo que le vas a tener que de alguna manera garantizar a Estados Unidos es que la trazabilidad de que lo que venga de China a Argentina no termine siendo un insumo que después termina siendo exportado a Estados Unidos. Claro, Este va a ser el gran dilema de nuestros países en términos de política exterior, cómo manejar esta relación fuerte que nosotros tenemos y que es muy importante con Estados Unidos, y por el otro lado nuestro mercado, ¿no? Cómo garantizamos y seguimos garantizando nuestro mercado y generando ciertas líneas rojas en algunos sectores. Con todo respeto y con todo lo que te admiro, no parece fácil lo que acabas de contar, ¿no? No, obvio, no es fácil. Si fuera fácil, ya lo hubiesen hecho. Como digo, si fuera fácil sería para otros, digamos, ¿no? Totalmente, pero bueno, es la vida. ¿Qué es lo que nos tocó? ¿No? Digo, es lo que nos tocó. Nacimos acá, es lo que nos tocó jugar. Sí, lo que pasa que en serio, más allá de que por supuesto me parece muy razonable lo que estás planteando, estamos frente a frente a una relación con un Estados Unidos que no es Estados Unidos, que hoy es Trump, que no es precisamente alguien demasiado comprensivo de estas cosas, para decirlo suave, y del otro lado un monstruo como China, y lo digo en el buen sentido de la palabra, y un monstruo en el sentido de que... Mira esto, Enrique. Milei tuvo parte de su gobierno antes que con Trump lo tuvo con Biden. Sí. Y había una agenda de Estados Unidos donde decía, mirá, ojo con la hidrovía, ojo con un puerto chino en Tierra del Fuego. Ojo con Huawei, digamos, en tecnología. Y cada vez menos, Huawei. Yo te diría, y el gobierno cumplió en esa. La agenda estratégica hoy me parece que la está cumpliendo, ¿no? Digo, el Atlántico Sur hoy es importante, la protección. No, está bien, por eso la está cumpliendo con Estados Unidos, pero eso seguramente genera ruidos con China. Es cierto, pero sin embargo pudiste mantener el swap, el comercio no ha disminuido. Entonces creo que ahí es como que uno debería manejar una relación, obviamente, lo que le voy a decir parece fácil, pero obviamente que es muy difícil, que es, tengo que ver cómo manejo la relación con empresas chinas y no con empresas estatales chinas, y ahí es muy difícil diferenciar, y cómo manejar la relación más estratégica de defensa, posicionamiento, etcétera, con Estados Unidos. Hoy Estados Unidos lo que te pide es mostrarme trazabilidad. Claro. ¿Cuál fue el problema de los aranceles con muchos países? Si vos mirás entre el 2015 y el 2025, cayó mucho el comercio entre China y Estados Unidos, pero aumentó el de Vietnam. Claro. Ahora, cuando mirabas el origen de Vietnam, 40% de lo que se haría de Vietnam para Estados Unidos tenía origen chino. Claro. Lo mismo le pasó a México, por eso en algunos sectores empezó a separar. Me estás triangulando inversiones chinas que después me vienen acá. Entonces creo que va a ser un equilibrio difícil, pero bueno, es el juego que nos toca jugar. Clarísimo. Dante, ¿Por qué? Sí, Disculpame. Dale, tranquilo. Porque nuestra estructura productiva es competitiva con la de Estados Unidos. Claro, es lo que te iba a decir, porque mucho acuerdo comercial, pero la verdad es que tenemos mucha más relación para hacerlo con Asia que con Estados Unidos, digamos. Pero acordate cuando a nivel iba a empezar el acuerdo. O sea, yo creo que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos dijo que nunca iban a comer carne argentina. Claro, ¿por qué? Porque ellos producen alimentos, producen acero, producen energía, que nosotros también lo hacemos. Obviamente, otra escala, otra competitividad, pero tenemos estructuras competitivas, mientras que es complementaria con Asia.
Entonces nosotros tenemos que eso resguardarlo. Clarísimo, Dante, como siempre un gusto hablar con vos, te agradezco mucho estos minutos y te mando un fuerte abrazo. No, al contrario, un abrazo y gracias por llamarme. Dante Sica, ex ministro de la Producción, socio fundador de ABC. Bueno, creo que completamos un panorama interesante entre por los invitados, por supuesto, entre la macro con Jorge Vasconcelos y este proceso de inserción internacional de Argentina, que bueno, que no va a ser fácil, por supuesto, con Dante Sica. Nos vamos, gracias a todos por haber estado allá, gracias a Gerardo Subirana por su tarea ímproba allí, ímproba, bueno, no la puedo probar, digamos, pero espectacular que hace allí en los controles, y nos reencontramos en una semana. Chao. Acompañaron a Enrique Sebach en un Zoom sobre la economía. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas y salas de reuniones. Cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontranos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este, Flores, Nuevo Quilmes Plaza y próximamente en Olivos. ingot.com.ar. Sofingen, financiando la economía real. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Mercado Argentino de Valores, financiamiento para pymes y economía real del país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.